Buenos días, o tardes ya, perdón. Pues les damos la bienvenida y va a moderar aquí el doctor Josué Villavicencio. Va a llevar la mesa y viene en representación del doctor Francisco Vélez. El doctor Francisco Vélez les pide una disculpa, ya que tenía toda la intención de estar con ustedes, con nosotros, y solo que tiene una reunión extra urgente con nuestras autoridades de la institución. Sin embargo, me pidió que les extienda un saludo, una bienvenida calurosa a este evento de la presentación del libro de nuestra compañera, la doctora Gloria Arminda Tirado Villegas. Bienvenidos todos. ¿Quién quiere hablar? ¿Sí? Bueno. Le damos la palabra al doctor Hugo Vargas, nuestro director de Fomento Editorial de la UAP. Gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a la maestra Tirado por invitarme a la presentación de su libro. Cuando le preguntaron a Xu Enlai, el segundo de a bordo de la Revolución China, su opinión acerca de la influencia de la Revolución Francesa, respondió que aún era muy temprano para saberlo. Algo similar ha sucedido y sucederá con el movimiento estudiantil de 1968. Luego de 51 años de aquellos sucesos, siguen apareciendo testimonios, documentos, tesis académicas y análisis de diverso tipo que ponen en perspectiva y discuten la influencia y el legado del movimiento. El acontecimiento sociopolítico más importante de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Pero lo que es indubitable son las consecuencias inmediatas que se derivaron de su enorme fuerza cultural. Debo confesar que tengo una debilidad por las manifestaciones culturales más que por las expresiones políticas del movimiento del 68. La maestra Tirado se propone reconstruir una historia, no solo del movimiento estudiantil, sino de los espacios públicos de la ciudad donde esos jóvenes se desarrollaban. Y creo que la maestra cumple largamente con ese objetivo. También me gustan las cifras y la maestra Tirado nos las brinda. México en aquel entonces, todos lo sabemos, era un país de jóvenes. Casi 55% de la población era menor de 19 años. Por ello, entre otras cosas, la educación se masificaba. Fíjense, en 1960 había 80,000 alumnos en educación superior, 80,000. 10 años después eran 270,000. Se habían multiplicado por más de 3. Y en 1980 casi llegaban al 1,000,000. En 20 años la población estudiantil aumentó 10 veces. Por su parte, la ciudad de Puebla se transformaba radicalmente en aquella época. En 62 se construye la autopista México-Puebla para dar servicio al corredor industrial recién formado y que incluía empresas como ILSA, Volkswagen, Pelican, Federal Mogul, etc. De acuerdo con el maestro Jaime Stay, académico de nuestra universidad, las ramas de alimentos, bebidas y textiles habían aportado 91% de la producción en 1960. 10 años después, esta participación de los alimentos, las bebidas y los textiles se había reducido a la mitad. Y por su parte, las productoras de transporte, química y metálica pasaron de 1.5 a 34%. Mercados, estaciones de ferrocarril, nuevas rutas de autotransportes, modificaciones barriales por el aumento demográfico, la instalación de semáforos, el traslado de la zona roja, etc., marcan las transformaciones permanentes en la capital poblana. La UAP, por su lado, era todavía una universidad mediana. Contaba con 14 escuelas y recibía 11,000 alumnos por año. Se hablaba ya de la construcción de ciudad universitaria, que finalmente fue inaugurada en 69. No se contaba con el número de prepas que hoy tenemos, pero se calcula en 4,000 esa población de estudiantes. Gloria también pasa revista al tamaño y composición
y la organización de la universidad y de sus grupos estudiantiles, que arranca, por supuesto, con la pugna entre carolinos y fúas. Aquí me voy a permitir hacer una pequeña divagación sobre la importancia que tuvo la derrota del Frente Universitario Anticomunista en la Universidad de Puebla, las consecuencias que tuvo para la ultraderecha mexicana. En aquel entonces, la ultraderecha estaba muy unida y se nucleaba en torno a dos ejes principalmente. El FUA, el Muro, y luego la Guardia Unificada Iberoamericana, eso en Puebla y en el DF. Mientras en Guadalajara los tecos eran el grupo más fuerte de la derecha mexicana. La derrota en la Universidad Autónoma de Puebla fue un golpe que la ultraderecha aún hoy no termina de asimilar. En un folleto firmado por las Juventudes Nacionalistas de México, uno de los membretes de los tecos, se afirma, comillas, no logró el FUA ni el objetivo de controlar, mucho menos sostener la universidad. A pesar de haber recibido el apoyo de la jerarquía eclesiástica local, de los centros patronales y el respaldo de un importante sector de los medios de comunicación, fueron derrotados estrepitosamente por grupos izquierdistas minoritarios, para quienes no fueron problema alguno los tímidos ataques de los delicados y perfumados conquistadores anticomunistas. Cualquiera pensaría, siguen los tecos, que la triste experiencia en Puebla habría dado a estos traficantes del anticomunismo oportunidad de enmendar errores y superar las estrategias fallidas. Pero no fue así. En vez de buscar adeptos para la causa en la UNAM, se acogieron al amparo de los capitanes de empresa, especialmente del conocido Grupo Monterrey, al de los hermanos lasallistas y jesuitas, y nutrieron su inspiración política en el PAN y en el sinarquismo. Y en un arranque de maquiavélica habilidad política, se convirtieron en orejas de corporaciones policíacas para estar bien con Dios y con el diablo. Hasta aquí la divagación sobre la ultraderecha en México, que provocó, cuyas reacciones fueron provocadas por la derrota que sufrieron aquí en la universidad. Bien, y en medio de toda esta modorra provinciana, y no nada más de Puebla, no me refiero a la provincia solo, a Puebla, sino a todo el país, toda esa paz provinciana, un pleito estudiantil en la capital detona un enorme movimiento sociopolítico, cultural, polifacético, poliédrico, calidoscópico, en un cielo sereno con luces y sus diamantes. Dice Julio Scherer, el movimiento estudiantil emprende una lucha civil que por la solidez del autoritarismo parece la revolución, y no cuida su lenguaje ni toma muy en serio el acoso represivo. Hasta el 2 de octubre, y no obstante luchas violentas, tomas y ametrallamientos de escuelas, la invasión del Poli y de CU y un número indeterminado de muertos, los estudiantes no se consideran la otra parte de la batalla. Ven en Díaz Ordaz al adversario cerrado al diálogo. El presidente los califica de sus enemigos. De julio a octubre de 1968 tiene lugar un desencuentro dramático. Los estudiantes estrenan la ciudadanía y Díaz Ordaz, sinceramente, cree hallarse ante la subversión. Del desencuentro terrible nacen una matanza y un instante épico de la vida nacional. Por su parte, nos dice Octavio Paz, en el sentido profundo de la protesta juvenil, sin ignorar ni sus razones ni sus objetivos inmediatos y circunstanciales, consiste en haber opuesto al fantasma implacable del futuro la realidad espontánea de la hora. La irrupción de la hora, sigue el poeta, significa la aparición en el centro de la vida contemporánea de la palabra prohibida, la palabra maldita, placer. Una palabra no menos explosiva y no menos hermosa que la palabra justicia. Cuando digo placer, no pienso en la elaboración de un nuevo hedonismo ni en el regreso a la antigua sabiduría sensual, sino en la revelación de esa mitad oscura del hombre que ha sido humillada y sepultada por las morales del progreso, esa mitad que se revela en las imágenes del arte y del amor. La definición del hombre como un ser que trabaja debe cambiarse por la del hombre como un ser que desea. El 68, insisto, fue sobre todo un movimiento cultural. Cine, música, teatro, más música, modas, la minifalda, el pelo largo, la píldora, que modificará para siempre las costumbres sexuales y marcará el surgimiento del feminismo, o como señala Gloria, el renacimiento del feminismo.
tema al que, por cierto, le dedica un capítulo completo. Tirado no olvida estos asuntos y con el auxilio de numerosas fuentes documentales y testimonios de protagonistas, testigos y participantes, enumera estrenos de películas, Help y El submarino amarillo de los Beatles, Cuando tú no estás, de Rafael, Los Caifanes, esa gran película de Juan Ibáñez, con guión de él mismo y de Carlos Fuentes, El graduado de Dustin Hoffman y Anne Bancroft, dirigida por Mike Nichols, que le mereció el Oscar, y Bella de día de Luis Buñuel, entre muchas otras. Pero también habla de los lugares de reunión, los grupos de rock locales y otros pasatiempos juveniles, así como de costumbres que eran una expresión pura y dura del autoritarismo y la violencia, las novatadas, verdaderos atentados contra los alumnos de primer ingreso. Por supuesto que hubo influencia extranjera en el movimiento estudiantil del 68, claro que la hubo. Esa que tanto denunciaba el régimen y sus voceros. Y Tirado la consigna, la revolución cubana en primerísimo lugar, que despertó simpatías instantáneas y masivas con el castrismo. Y la guerra de Vietnam, un catalizador poderosísimo de los movimientos estudiantiles a lo largo del mundo. Tal vez en este tema, en esta área, Tirado no repara lo suficiente en el contexto internacional más amplio. El 68 mexicano está enmarcado en protestas estudiantiles a lo largo y ancho del planeta. Y luego del 2 de octubre, según Álvarez Garín, en París se reunieron 10,000 personas en solidaridad con los estudiantes mexicanos. Y en Suecia, las fuerzas estudiantiles amenazaron con ocupar las pistas del aeropuerto para evitar que la delegación olímpica de su país viniera a México. Y en el centro de toda esta historia está un abogado poblano. Faltaba más. Gustavo Díaz Ordaz, defensor de terratenientes y empresarios, fingía gustos por los toros y el box para adular a sus clientes y a sus jefes. Y su mayor mérito político había sido llegar a ser alcalde de Chalchicomula. Como diputado presentó solo una iniciativa para reformar la ley de seguros y sus compañeros le aplaudieron en son de burla. A un secretario de Gobernación se le debe tener miedo, le gustaba decir. Ultraconservador, como muchos de ellos, se conducía con doble moral y mantuvo amoríos con Irma Serrano, que casi le cuesta un ojo por una bofetada de la tigresa, quien por otro lado era sobrina de Rosario Castellanos, jefa de prensa del rector Ignacio Chávez. Ahora sabemos que Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación trabajaban para la CIA, el poblano con el nombre de Litempo 8 y Echeverría con el de Litempo 14. Gloria tampoco olvida, no deja pasar el ambiente político periodístico del momento. Revistas como Siempre, dirigida por José Pajés Yergó, que adquiriría suma importancia poco después en el ámbito cultural al dar albergue al suplemento México en la Cultura, dirigido por Carlos Monsiváis, y la revista Política, que dirigía el eterno y controvertido opositor Manuel Marcué Pardiñas. Tal vez un anuncio de lo que era capaz el régimen, antes del 68, fue la destitución de Arnaldo Orfila Reynal como director del Fondo de Cultura Económica por la publicación de la obra de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Ahora también sabemos que el movimiento se desarrollaba en un ambiente muy hostil, tanto en la capital como acá en Puebla. Dice Tirado, los periódicos locales que más se leían en Puebla solían manipular la información. Fotografías de autobuses incendiados, estudiantes enfrascados en peleas o detenidos por el ejército. Había titulares de alarma, rumores de estado de sitio, etc. El gobierno mantenía un control estricto sobre los contenidos en prensa, radio y televisión. Aquí está el testimonio de Gabriel Alarcón, por ejemplo, fundador y director del Heraldo de México. Comillas. El licenciado Luis Echeverría me ha orientado e indicado líneas a seguir en cada caso, externándome su conformidad con mi actuación. El pasado domingo le avisé de un movimiento promovido por redactores del Día y de Excelsior, por el cual pretendían publicar en los diarios de la capital un desplegado firmado por los redactores de todos los diarios. El mismo, ese desplegado, eran reproches al gobierno, por lo que procedía a advertir al Güero O'Farrill y convencía a mis reporteros de lo desorientadora y antipatriótica que resultaría esa publicación y que no la apoyara. El licenciado Echeverría me dijo que gracias a la información que le di, se paró a tiempo este asunto y además se logró que un grupo de redactores amigos hicieran una publicación de apoyo al régimen.
En ocasiones, la orientación de Echeverría nos da la guía para la noticia de 8 columnas. Pues bien, gracias a las investigaciones periodísticas y académicas, ahora sabemos casi todo respecto al movimiento del 68 y sobre la tarde del 2 de octubre. Ese día, esa tarde, hubo 2 helicópteros y entre 5 y 10,000 militares, fuerzas policíacas y paramilitares con una enorme capacidad de fuego. Entre ellos, el Cuerpo de Guardias Presidenciales, elementos de la Secretaría de Gobernación, de la PGR, granaderos, judiciales, preventivos, policía montada, cadetes de la academia, agentes secretos, tránsitos y más paramilitares. Estuvieron en el mitin 14 reporteros de agencias noticiosas internacionales, 20 corresponsales y 62 enviados que habían venido a cubrir los Juegos Olímpicos. Hace 51 años, a estas horas, Marcelino García Barragán, González Oropesa y Gutiérrez Barrios ya habían armado el operativo. Ocuparon 3 departamentos en el Chihuahua y otros en edificios aledaños, desplegaron tal vez decenas de francotiradores en varias azoteas del conjunto y en el techo de la iglesia y en el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y concentraron al batallón Olimpia. Por cierto, Guevara Niebla asegura que a él y a otros líderes los interrogaron agentes norteamericanos la noche del 2 de octubre, en el campo militar número 1. Ya termino. Ha transcurrido medio siglo de aquel verano del 68. Ese breve periodo en el que pareció desaparecer, como escribe Monsiváis, comillas, la notoria despolitización del mexicano, identificada plenamente con su evidente amoralidad, la irremediable desidia que le provoca la mera idea de indignarse ante cualquier forma de injusticia. Gracias. Le damos la palabra ahora para sus comentarios al doctor José René Rivas Ontiveros, quien es investigador de la FES Aragón, UNAM. Además es el responsable del Seminario de Movimientos Estudiantiles, donde la doctora Gloria Tirado participa en este seminario. Doctor. Bien, pues en principio quiero agradecer muy profundamente a la doctora Gloria Tirado Villegas, amiga y compañera del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, un órgano multidisciplinario que surgió hace 20 años y el cual ya ha publicado varios libros y convocado a varios eventos, tanto nacionales como internacionales. El último de ellos fue justamente un congreso que llevamos a cabo el año pasado, justamente en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, a unos cuantos pasos de la Plaza de las Tres Culturas. Fue un congreso donde participaron más de 100 ponentes, tanto nacionales como extranjeros. Como producto de esto van a aparecer 2 libros que ya prácticamente están en prensa, editados por la UNAM y la editorial Miguel Ángel Porrúa. También nos acaban de aprobar otro proyecto de investigación que se denomina los movimientos estudiantiles en el proceso de transición democrática mexicana a 50 años del 68 mexicano. Esta investigación se va a abocar sobre todo al análisis de los movimientos estudiantiles periféricos, ya no tanto lo que sucedió en la Ciudad de México,
sino en la provincia. Bien, pues también quiero agradecer profundamente a esta universidad, esta bella universidad en la cual ya he estado una buena cantidad de veces, tanto en este lugar como en el Salón Barroco. Hemos estado en congresos, hemos estado en conferencias, presentaciones de libros, nada menos que el último libro que habíamos comentado fue el de la Chata Campa, hace justamente un año. Un año, oye, el día de hoy, un año que estuvimos con la Chata Campa y lamentablemente 3 meses después emprendió el viaje sin retorno. Bien, pues también quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Yo voy a leer y a comentar algunos aspectos que escribí. Dice, el 68 mexicano no solamente fue el movimiento social más importante e impactante del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, obviamente, sino que también ha sido la rebelión social, urbana, política y culturalmente más significativa de toda la historia nacional. Y aunque si bien es cierto que su epicentro fue la capital mexicana, y más concretamente las 3 instituciones nacionales de educación superior aquí enclavadas, esto es, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Maestros, y fuera de la capital, la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. Lo es también que esta fue una movilización que, en gran medida, vino de la periferia al centro, es decir, de la provincia a la Ciudad de México. O para decirlo en otras palabras, el 68 mexicano fue la síntesis de una serie de movimientos estudiantiles que, desde finales de los años 50 y sobre todo en los 60, se llevaron a cabo en diversas instituciones de educación media y superior del país. En ese sentido, acabo de conocer ya personalmente a uno de los pioneros del movimiento estudiantil de izquierda a nivel nacional, el maestro Antonio Tenorio Adame, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, digamos, una de las facciones de izquierda dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de la Escuela Nacional de Economía, sin duda alguna la escuela más activa a finales de los 50 y principios de los 60 dentro de la universidad, y donde se ganó la primera sociedad de alumnos de izquierda, que fue el yerno del maestro Basols, y después, entre otros. Bien, en este sentido, vuelvo a repetir, o para decirlo en otras palabras, el 68 mexicano fue la síntesis de una serie de movimientos estudiantiles que, desde finales de los años 50 y sobre todo en los 60, se llevaron a cabo en diversas instituciones de educación media y superior del país. En ese sentido, se inscriben, entre muchos otros, el del Estado de Guerrero en 1960, los de Puebla en 1961 y 1964, los de la Universidad Nicolaita en el 63
y en el 66, los de las escuelas normales rurales, en 65 y en 67, los habidos durante el 66 en la UNAM, en la ciudad de Durango, en la Universidad de Sinaloa y otra vez el de Morelia, que es la primera vez en que el ejército, ya en los años 60, tomó por asalto la universidad. Ya antes lo había hecho en el internado del Politécnico en el 56. Bien, y los habidos en el año 67 en la Universidad de Sonora, las escuelas de agricultura, el Instituto Politécnico Nacional y finalmente la Universidad de Tabasco. Bien, mientras que en 68, antes del verano, antes del estallamiento, pues tenemos la marcha estudiantil por la Ruta de la Libertad, que partió de la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hacia Morelia, pero que sin embargo fue interceptada por el ejército y reprimida. Esta fue una marcha que convocó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENED, que había surgido 2 años antes, ya oficialmente, aunque esta organización se había comenzado a formar desde mayo del 63, justamente en Morelia. Bien, el 68 mexicano no fue, pues, un movimiento social que surgiera de la nada, por generación espontánea, o en el mero 68. Por lo demás, el 68 no hubiese sido lo que realmente fue sin el cúmulo de experiencias de carácter organizativo, estrategias de lucha y de movilización que desde finales de los años 50 y sobre todo en los 60 le dieron los movimientos estudiantiles de las regiones periféricas. Desde aquel entonces hasta la fecha ya han transcurrido más de 50 años, o mejor dicho, más de medio siglo, y sin embargo, una gran cantidad de estas luchas no han sido documentadas porque nunca se escribió ninguna línea sobre ellas, tampoco la registraron los diarios y revistas, y ya muchos de los dirigentes que lo protagonizaron ya han muerto. En cambio, en el caso del movimiento estudiantil poblano, y más específicamente el que en diversas épocas ha tenido en la ahora benemérita Universidad Autónoma de Puebla, afortunadamente ya se encuentra ampliamente documentado. En ese sentido, la doctora Gloria Tirado Villegas ha jugado un papel de primer orden, de tal manera que en el transcurso de las 2 últimas décadas, esto es, desde el año 2001 hasta la fecha, esta prolífera investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, el NI, nos ha dado por lo menos 5 libros muy bien documentados, así como un número de capítulos de libro y artículos en revistas académicas sobre la temática de los movimientos estudiantiles. En este contexto se encuentra precisamente el libro que ahora comentamos, o sea, el 68 en Puebla y su universidad. En efecto, se trata de un bello y muy bien documentado texto integrado por 20 partes, que a su vez hacen las funciones de capítulos, más una introducción, conclusiones y una extensa
y rica bibliografía sobre la temática. Como habrá de recordarse, durante el 68 hubo cerca de un centenar de escuelas de enseñanza media y superior en huelga, entre casi todas las instituciones de carácter público de la Ciudad de México, encabezadas por la UNAM, el IPN, la Nacional de Maestros, así como Chapingo. En la provincia, de manera simultánea a las movilizaciones estudiantiles de la capital mexicana, se generaron un sinnúmero de acciones de solidaridad. Algunas de estas fueron muy efímeras y en determinadas coyunturas. En cambio, otras fueron huelgas indefinidas. Estos fueron los casos, básicamente, de las universidades de los estados de Morelos, de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y las escuelas normales rurales. Sin embargo, de todas estas movilizaciones, fue la de Puebla y su universidad en donde el 68 mexicano se manifestó más activo, aunque al igual que la movilización estudiantil de la capital mexicana, tampoco la de Puebla surgió por generación espontánea o por una mera casualidad. Muy por el contrario, el movimiento estudiantil poblano, en solidaridad con el movimiento de la capital de la República, fue el resultado de un largo y nada fácil proceso de politización estudiantil bellamente ilustrado por la doctora Tirado Villegas en este documentado libro. Efectivamente, la doctora Villegas, mucho antes de adentrarse de lleno al análisis de las vicisitudes de la movilización estudiantil 68era en Puebla, se detiene para ilustrarnos cuál era la situación económica, política, social y cultural de la ciudad de Puebla. Por cierto, se trataba de una ciudad muy conservadora y acentuadamente religiosa, con una importantísima influencia de la Iglesia Católica y de organizaciones prácticamente fascistas, como era el FUA, el Frente Universitario Anticomunista, que era nada más y nada menos que un organismo dependiente de un organismo ultrasecreto, el Yunque, y que en la UNAM este organismo funcionaba como el MURO, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que comenzó a actuar en la UNAM a partir del 61 y justamente en la Escuela Nacional de Economía. Fue lo paradójico. Y de ahí se fue extendiendo a otras escuelas, sobre todo a las prepas. Igualmente, la doctora Villegas nos describe cómo eran los jóvenes estudiantes clasemedieros de aquel entonces, sus diversiones, su música que escuchaban, el rock and roll, el twist, las películas que veían, sus bailes, etcétera, etcétera. Paralelamente a ello, también nos describe cómo las pequeñas vanguardias se fueron politizando, impactadas por la Revolución Cubana y por las emblemáticas figuras de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, de Vilma Espín y sobre todo del gigotesco Ernesto Che Guevara. Cómo esos jóvenes se fueron poco a poco politizando con las lecturas de la revista Siempre, de la revista Política, que era
ansiosamente esperada cada 15 días, porque el buen Marcué, como lo describe el maestro Vargas, era un luchador incansable. Y su revista fue básica para el proceso de politización de esa generación de los 60s que confluyó justamente en 68. Así como protagonizando movimientos sociales como los de 61 y 64, a la par que buscaban ganar la dirección del Directorio Estudiantil Poblano. De ahí salieron los primeros jóvenes que se afiliaron a la Juventud Comunista de México y luego a la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, brazo estudiantil de el otrora Partido Comunista Mexicano. Y como esta organización, pues, protagonizó la marcha estudiantil por la ruta de la libertad, que curiosamente una de las gentes a las que iban a pedir su libertad era nada más y nada menos que Rafael Aguilar Talamantes, esta figura de triste historia, pero que en los 60s y antes de 68 tal vez era el dirigente estudiantil más reconocido nacionalmente. Yo recuerdo, yo soy egresado de una normal rural de Aguilera, Durango. Cuando se conformó CENED en abril del 66, ya formalmente, la delegación que mandamos de la normal de Aguilera acá a la Ciudad de México para formar CENED, por lo menos 4 de los muchachos que venían como delegados, su máxima aspiración era conocer a Rafael Aguilar Talamantes. Cuando regresaron a la normal, venían ya satisfechos, ya podían morir satisfechos, habían conocido a Rafael Aguilar Talamantes. Y Aguilar Talamantes murió hace como 2 o 3 años, olvidado totalmente por su papel que jugó después del 88 mexicano. Bien, esto es lo que la doctora Tirado Villegas nos analiza como el precedente del 68 mexicano. Sin embargo, la parte sustantiva de este libro, pues es justamente el 68 en Puebla. ¿Cómo? 110 días se los dedica el movimiento estudiantil poblano a solidarizarse con lo que sucedía en la capital. En este contexto nos narra el papel de las brigadas, el papel, los enfrentamientos que había con los grupos, digamos, que se oponían al movimiento estudiantil, así como también lo vivíamos en la UNAM. Y cómo lograron sostener el movimiento a sangre y fuego, el papel que cumplió el arquitecto lamentablemente asesinado Arriaga Navarro, el papel que cumplió Enrique Barroso
Cabrera, el papel que cumplió Victoria, a quien tuvimos el honor de conocer en el Consejo Nacional de Huelga y después militando en una organización que se llamaba Movimiento de Acción Popular, el MAP, y en el Consejo Sindical ya en los años 70 y 80. Pues muchas de las cosas que nos narra, que nos describe la doctora Villegas bellamente en este libro, ya muchas cosas son sabidas, muchas sucedieron tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Puebla. Por lo consiguiente, yo recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Es importante tenerlo. Es importante tenerlo. ¿Por qué? Pues nos describe una época de un movimiento que fue el parteaguas de este país. Hoy no tuviéramos este país sin 68. De tal manera que hay un México antes del 68 y otro México después del 68. Y la fecha que divide esos dos Méxicos es justamente el 2 de octubre. Por lo consiguiente, pues, se le recomienda obtengan un libro. Muchas gracias por escucharnos. Le toca la palabra al doctor Josué Villavicencio, que viene en representación del doctor Francisco Vélez y que va a dar lectura a las palabras del doctor Francisco Vélez. Veo a varios compañeros acá, jóvenes de aquella época, y me place, por ejemplo, salió ahorita la maestra Esperanza Morales, ella es joven, pero siempre nos acompaña a los eventos de nuestro instituto. Asimismo, veo al licenciado Antonio Tenorio Adame, quien fue mi profesor en la Escuela de Economía en esos años. Saludos y un abrazo fraterno, Toño. También tenemos, y si me dispensan, ya no recuerdo varias caras, pero tenemos aquí a la doctora Lilia Alarcón Pérez, quien fue una militante en nuestra universidad de Espolones. Participó también bastante. Bienvenida, doctora Lilia. También tenemos a quien es nuestro cronista de la universidad, el doctor Jesús Márquez Carrillo. Cronista le llamo porque él se ha dedicado a escribir la historia de Puebla y de nuestra universidad. Bienvenido, doctor Jesús Márquez. También veo a su lado al maestro Martín Pérez Centeno. No decimos viejo conocido, sino por la edad, sino que participante también de esas luchas de esa época. Bienvenido, maestro Martín, quien nos place ser amigo desde hace mucho tiempo. También está aquí el licenciado Nicolás Dávila Peralta, también quien ha sido militante de esa época y también escribe ha escrito sobre nuestra universidad. Y tenemos a varios compañeros, varias personalidades que sería innumerable señalarlos. Bienvenidos a todos. Voy a leer la presentación que nos hace el doctor Francisco Vélez Pliego a este hermoso libro, como lo ha dicho el doctor
René Rivas. Es un libro muy recomendable porque recoge varios pasajes del movimiento del 68 y su participación en nuestra universidad. Vemos en el índice toda la revisión acuciosa en la memorografía. De esa época, muy valiosa esa revisión, porque nos remonta a esos años. Y también, dada la amplia bibliografía que está plasmada acá, nos recuerda a varios militantes de esa época que tuvimos el gusto de tenerlos en nuestra universidad, ya dando conferencias o también participando en nuestros movimientos, como tenemos a Raúl Álvarez Garín, director de la revista Punto Crítico, y me place decir que yo era el corresponsal de esta revista acá en Puebla, de Punto Crítico. Enrique Cabrera, quien él fue nuestro director de extensión universitaria, y desde esa época, por instrucciones de los varios compañeros de esa época, del ingeniero Terrazas, Alfonso Vélez, se tuvo la perspectiva, la visión de la vinculación comunitaria, llevar nuestros aprendizajes a las comunidades lejanas. Enrique Cabrera, yo tuve el honor de participar cuando se hizo el servicio social en varias comunidades del estado de Oaxaca. Y eso nos recuerda la participación de Enrique Cabrera, y lamentablemente de regreso de llevarnos a los jóvenes de aquella época a Oaxaca, de regreso lo asesinan en su domicilio. Tenemos aquí también, dentro de los autores revisados por la doctora Gloria, a Valentín Campa, viejo conocido por nosotros y que muchas veces estuvo acompañándonos. También tenemos aquí a nuestro arquitecto Joel Arriaga, a quien sentimos bastante, y días antes tuve el privilegio de que Joel visitara mi pueblo. Y eso es lo lamentable, que dos compañeros de esa época, una semana antes yo tuve que tratar con ellos. Entonces, pues, lo lamenté bastante, al igual que muchos compañeros de la universidad. También dentro de los libros revisados está el escrito por el doctor Daniel Cassés, quien sembró aquí una semilla muy importante. Y también al Güero Yáñez, aquí tenemos a don Alfonso Yáñez Delgado, militante de esa época, y varios compañeros más que nos permiten recordar esa época. Antes de leer lo que escribió el doctor Vélez, no quisiera mencionar, así como el doctor Rivas, egresado de una escuela normal rural, un servidor también fue egresado de una escuela normal rural de la Huerta, Michoacán. Y desde entonces en esas escuelas nos motivaron el amor a nuestro prójimo. Y nosotros teníamos la intención, o se tenía la intención de que lo que aprendiéramos en esos centros de educación los lleváramos a nuestros lugares de campesinos. Y de ahí nos motivó esa conciencia social que después practicamos y se nos fomentó en la Escuela de Economía. La doctora Gloria no señala en su libro, porque ella también fue militante de la izquierda en los años 70. Y me place decir que Gloria y yo fuimos militantes de la misma organización, en donde tuvimos una fuerte vinculación con los movimientos sociales. Creo que esa, por modestia, la doctora no lo ha escrito, pero yo creo que debe de escribirse, porque fue una fuerte participación en los movimientos
campesinos, en los movimientos urbanos. Entonces yo creo que está pendiente y le vamos a pedir a la doctora Gloria que nos escriba esa historia de los años 70 y de los 80, porque fue una fuerte participación en los movimientos sociales fuera de nuestra universidad. Bien, por eso me da gusto estar y tenerla como compañera de equipo a la doctora Gloria Tirado. Bien, dice el doctor Vélez en su presentación, el 68 en Puebla y su universidad es un texto en el que Gloria Tirado Villegas aborda ampliamente los sucesos de aquel año en 3 apartados y 2 anexos. Su ensayo extiende una mirada que abarca otros horizontes de lo ocurrido para que la reflexión no se circunscriba solo a la Ciudad de México y a una institución educativa. Con el paso de los años se ha reafirmado una visión que inscribe lo ocurrido en 1968 en una línea temporal más larga y, a la vez, revisa los conflictos que antecedieron al movimiento estudiantil, relacionándolo con otros movimientos sociales previos y posteriores a ese año. También, como señala la autora, se ha confirmado la idea de que los sucesos de aquel momento articularon expresiones regionales cuya comprensión solo es posible si se analizan los contextos específicos, en este caso el de los universitarios poblanos, que participaron en ese movimiento con sus propias experiencias previas y en las condiciones de su entorno sociopolítico y cultural. En este propósito se adscribe nuestra investigadora. En casi 200 páginas, la doctora Tirado desglosa sus argumentos utilizando fuentes primarias, secundarias y testimonios de protagonistas de los sucesos que describen hechos, circunstancias e interpreta procesos. Como fuentes primarias destacan las del Archivo General de la Nación, correspondientes al ramo Gobernación y en particular a la Dirección Federal de Seguridad, y las del Archivo Histórico Universitario, específicamente las actas del Consejo Universitario. A estos documentos se suma una bibliografía que incluye textos diversos sobre el 68. La doctora Tirado también incorpora una amplia hemerografía con la que busca, entre otros propósitos, recrear el ambiente social, político, cultural de la época, particularmente en la ciudad de Puebla. De esta manera, la autora reconstruye ambientes sociales y universitarios, destaca prácticas y espacios de recreación juvenil, recoge elementos simbólicos característicos de una ciudad en expansión física y sujeta a una dinámica de profundas transformaciones económicas y demográficas. Presenta los rituales políticos y las formas en que el partido hegemónico de Estado resolvía sus propias contradicciones. Con esta perspectiva, este texto enriquece con una mirada regional los materiales, reflexiones y análisis aportados durante estas décadas por distintos autores sobre lo ocurrido en 1968, quienes han configurado un amplio abanico de documentos cuyas narrativas muestran diversos ángulos de un conflicto que produjo heridas profundas en la sociedad, que desgarró la visión de estabilidad política construida por los gobiernos y perfiló una exigencia sostenida durante lustros, la necesaria modificación del régimen político post-revolucionario. Han transcurrido 50 años, bueno, ahora ya son 51, de los trágicos hechos del 2 de octubre. En vísperas de su conmemoración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de su titular, Jaime Rochin, reconoció que el caso del 2 de octubre del 78 fue un crimen de Estado. Por primera vez, una entidad del Estado mexicano aceptaba que lo acaecido en ese año y en años posteriores condujo a la detención arbitraria de ciudadanos, a la desaparición de algunos de ellos y a la tortura,
mediante el uso indiscriminado de las fuerzas del orden, por lo que se violaron, sin lugar a dudas, los derechos humanos de la población. Esta declaración se suma a la decisión que en 2011 tomó el Congreso de la Unión cuando aprobó una reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para que el 2 de octubre de cada año el lábaro patrio sea izado a media asta como en homenaje a víctimas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La conmemoración de los 50 años de ese suceso ocurrió en un momento en que muchos de los protagonistas de esta historia han fallecido. Algunos se distinguieron por su lucha inquebrantable por la democratización del país y por exigir permanentemente que los crímenes cometidos en esa fecha no solo no se olvidarán, sino que también fueron castigados. Hace 50 años, mediante actos de violencia inaudita, el régimen político intentó cerrar el paso a las exigencias de una juventud que de manera pacífica pedía al gobierno de la época un diálogo directo, que demandaba su derecho a disentir y a transformar algunos de los rasgos más autoritarios de un régimen diseñado para evitar la crítica y la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Reflexiones de intelectuales, de políticos y activistas sociales contribuyen a comprender lo ocurrido durante ese año en el contexto de acontecimientos locales e internacionales, como la Primavera de Praga, situaciones que representaron en buena medida consecuencias de la Guerra Fría, una visión bipolar del desarrollo del mundo y en el cuestionamiento a los regímenes autoritarios de todos los signos ideológicos a que dio origen. En el caso de México, la incapacidad del régimen para responder a un pliego de peticiones básico que remediara los agravios cometidos por las fuerzas policíacas en contra de estudiantes y ciudadanos que exigían justicia y castigo para los responsables de los abusos de las fuerzas del orden produjo esos acontecimientos. A 50 años de esos sucesos, algunas conquistas detonadas por este movimiento se incorporaron a la agenda política que durante estos 10 lustros han promovido las fuerzas progresistas del país, como el ejercicio de derechos políticos y sociales cada vez más amplios, transformaciones sociales y culturales que expresan mejor la diversidad y pluralidad de nuestra nación, una relación respetuosa entre gobernantes y gobernados, exigencias que efectivamente permitan construir un régimen político democrático, incluyente y respetuoso de la diversidad. Algunos avances fueron puestos en riesgo durante los 2 últimos periodos gubernamentales por una declaración de guerra, entrecomillado, cuyo saldo es más de 200,000 muertos y no menos de 36,000 desaparecidos en nuestro país. La modificación del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, aprobada en el Congreso de la Unión para rendir homenaje a las víctimas en aquellos acontecimientos, forma parte del esfuerzo por inscribir en la agenda cívica del país la iniciativa sostenida por miles de mexicanos para mantener en la memoria histórica del pueblo mexicano el origen y las consecuencias de estos lamentables hechos. Este recordatorio, que se realiza de manera simultánea en todo el territorio nacional, así como en las representaciones diplomáticas y consulares, es la forma en que el Estado mexicano reconoce el 2 de octubre como fecha solemne de carácter luctuoso en el calendario oficial de nuestro país y rinde un justo homenaje a los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Sin embargo, esto no ha eximido que con conductas similares los gobernantes de hoy continúen violando derechos humanos de individuos y comunidades. Tlatlaya, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Atenco, Chalchihuapan
entre muchos otros hechos, están ahí para recordarnos que, como en 1968, se diseñó y operó una política que criminaliza la protesta y busca acallar las disidencias. Por eso el 2 de octubre de 1968 no debe conmemorarse como un pasaje lejano y desafortunado en la historia de México. Las tensiones que generan las reformas neoliberales aumentan y multiplican los motivos. Privatización del agua, expansión sin límite de las concesiones mineras, otorgamiento indiscriminado de permisos para desarrollos inmobiliarios y la entrega de los recursos estratégicos de la nación, como el petróleo, entre otros muchos ejemplos. Los ciudadanos de hoy enfrentamos las consecuencias de un proyecto económico que ha sumido en la pobreza a 60% de la población, que ha marginado a los jóvenes de las oportunidades de desarrollo sin posibilidades de empleo y de ingreso a los sistemas educativos, que en los últimos 2 sexenios impuso un proyecto restaurador de las viejas prácticas autoritarias frente a la resistencia que estas reformas generan, que criminalizó el descontento social y las voces críticas, que ha terminado por imponer reformas económicas e institucionales que socavan la soberanía nacional. El 2 de octubre, además de permitirnos honrar a los caídos, en esos eventos debe ser parte de una agenda cívica y cultural que detone una sociedad civil más activa, que mantenga la crítica al ejercicio autoritario del poder, que obligue a la consulta de los grandes temas nacionales para revertir las reformas que lesionan gravemente los intereses de los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras. Hoy como ayer debe ser un momento para que continuemos promoviendo el ejercicio efectivo de nuestros derechos sociales, culturales y políticos, para continuar luchando por una efectiva rendición de cuentas y un eficaz combate a la corrupción y al abuso de poder hasta erradicarlos de nuestro país. Este libro permitirá a las generaciones posteriores a los sucesos del 68 asomarse a un México y a una Puebla que no conocieron. Podrán visualizarlos para que su comprensión de lo ocurrido en aquel año sea completa. Finalmente, agradezco a la doctora Gloria Tirado Villegas su invitación a escribir estas breves líneas de presentación de su obra. Cordialmente, Francisco Vélez Pliego, Casa Fresno, Puebla, enero del 19. Gracias. Enseguida vamos a pedirle a la autora, a la doctora Gloria Arminda Tirado Villegas, nos dirija unas palabras de su obra. Buenas tardes. Pues en primer lugar quiero agradecer al doctor Hugo Vargas 2 cosas. Una, la publicación del libro. Y la segunda, sus comentarios tan atinados. Al doctor René Rivas Ontiveros, también un gran amigo del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, con el cual he compartido muchas experiencias y agradezco también sus comentarios. Aquí a mi amigo Josué Villavicencio, pues que viene representando al doctor Francisco Pérez, pero también por esa memoria que hizo y que no sé si la escriba alguna vez, ¿verdad? En todo caso, él me debe ayudar para escribirla. Muy bien, les voy a comentar brevemente para no hacerlo más largo, brevemente lo que quise hacer y lo que logré. Primero, escribir un libro que no se redujera al 2 de octubre, que no se redujera a los testimonios de la parte triste, cruenta, que sigue siendo represiva de aquel año. Pero también
lo que quise hacer es escribir sobre los jóvenes y sobre una ciudad de lo que era Puebla, para que los jóvenes actuales lean, entiendan por qué se da el movimiento estudiantil, por qué Puebla era como era, ¿verdad? Y se expliquen lo que vivimos ahora. La ciudad de Puebla era pequeña, no había crecido, pero había una crisis de la industria textil que estaban resintiendo mucho los trabajadores obreros. Había huelgas y huelgas que no se habían resuelto. Es más, la última fábrica textil, la más grande de la Trinidad, en Tlaxcala, también cerró en 68. Así que 68 tiene que entenderse que la relación de estudiantes con los trabajadores, con el movimiento popular, tenía ese sello de que Puebla vivía básicamente, la mayoría eran trabajadores, obreros de las fábricas textiles. Y ahí entran los análisis de los economistas y del movimiento obrero, que en algún momento estuvimos en el Centro de Investigaciones de Estudios del Movimiento Obrero, ¿verdad? Pero también en que era una ciudad realmente con los dos lados, conservadora y liberal. No solamente dentro de la universidad, sino toda la ciudad estaba hecha así como trazada, ¿no? Su zona, la zona de prostitución, la zona de tolerancia en ese año, se manda a la 90 Poniente, porque afeaba la ciudad y porque había que hacer muchos cambios en la ciudad. Pero la zona de tolerancia, que era San Antonio, el barrio de San Antonio, pues era parte de la chorcha de los estudiantes. Los pelones los llevaban ahí, empeñaban sus chamarras, sus relojes de fuera. A ver, hasta ellos mismos quedaban empeñados, ¿no? Pero también, fíjense, que vinieran en el paseo que les llamaban de los pelones, de los perros, de no sé qué, y que llegaran aquí a la Universidad Femenina, que ahora es la Emiliano Zapata. Por Dios, estaba una calle del edificio Carolino. Y que llegaran y los trajeran en calzoncillos, porque se habían ido a bañar ahí al Zócalo, a la Fuente de San Miguel, y los trajeran aquí, y las madres, las monjitas corriendo con las alumnas, no salgan, no salgan. Y bueno, todas esas anécdotas que para muchos fueron así crueles, ¿no? Porque los rapaban, los golpeaban. No era fácil. Eso ya no hay. Esa es la parte buena, que ya no hay, ¿no? Ya los chicos pueden ingresar tranquilamente sin tener que pedir auxilio a otros que eran todavía más brutales para combatir a los otros, etcétera, y ayudar a los pelones. Eso era. Y nuestra universidad era 10,500 estudiantes, que ahora nos parece muy pequeñito, pero que tenía muchos problemas económicos, porque el subsidio no era lo mismo la UNAM, ¿verdad, René? Que tenía un subsidio asegurado. No es las universidades mal llamadas de provincia, que tenían el subsidio estatal y el subsidio federal. Y ninguno de los dos llegaba. Y entonces lo que dicen los de la Junta Administrativa, que no era un rector, sino había una Junta Administrativa, es precisamente los problemas que había para resolver mínimamente el pago de los salarios de los maestros y de los trabajadores. Y entonces, ¿a quién recurrían? A aquellos de la Junta Administrativa. Pues había que recurrir a Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente. Pero también los chavos sabían a quién dirigirse para pedir camiones. Y el presidente les regala camiones. Así llegan esos camiones, esos primeros 2 camiones que reciben. Y ahí está lo valioso de los testimonios de que dice, yo fui a pedírselo
al presidente, nos reunimos, porque los recibía el presidente. Después iban al gobernador también, le pedían cosas, le pedían dinero para ir a sus paseos, para irse a... Bueno, y después esos, qué bueno que les regaló esos camiones, porque después esos son los que agarraron para ir y venir a todas partes, ¿no? Tanto a la marcha por la Ruta de la Libertad como para ir a la Ciudad de México y estar pendientes de qué estaba sucediendo, etcétera. Y para hacer todo el trabajo de las brigadas y hay unas anécdotas preciosas para no entrar en la parte dramática de la represión, pero hay unas anécdotas en donde dicen, los chavos, nosotros preferíamos ir a la Normal de Teteles, dizque hacer brigadas, ¿verdad? Y conciencia social, porque pues era de puras mujeres, ¿no? Y estaba muy cerquita la Normal de Teteles y podían quedarse a comer ahí mismo con las chicas. Fíjense, son vivencias interesantes, ¿no? Y los testimonios de las mujeres, porque había brigadas de mujeres, había brigadas de hombres, etcétera. De tal manera que no se puede entender el movimiento estudiantil de 68 cuando entra ya a la solidaridad. No se puede entender sin una central nacional de estudiantes democráticos, que como dijo el doctor René, pues se funda en 63, en 66 ya está formalizada, pero hay muchos estudiantes de acá, no tengo la lista, no hay una lista que nos diga quiénes eran y de qué escuelas pertenecían, solamente en los testimonios aparecen algunos, ¿verdad? Que si yo era de la CENED y otros son mencionados por los periódicos también, pero eran ya muy activos y estaban pendientes y habían ido a la marcha por la libertad que fue en febrero. Entonces, si uno va siguiendo todo, están ya los contactos, están las venas abiertas por donde entran todas estas ideas. Hay muchas inquietudes porque es una generación, me preguntaban antes de empezar la presentación, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre esta generación actual y la generación de entonces? Pues hay una diferencia abismal porque el contexto internacional, nacional, local es totalmente diferente, ¿no? Había muchas utopías, muchas. La Revolución Cubana abrió sin duda muchas inquietudes, muchos sueños. Y no solamente eso, sino todo lo que internacionalmente estaba pasando. Pero entonces es interesante saber que esta ciudad de Puebla tenía muchas formas de represión. Una forma era, por ejemplo, la violencia simbólica, que yo digo, bueno, todos sabemos, todos conocemos esa canción de Rosas en el Mar, los de esa generación, ¿verdad? Los del Sexto Piso, la conocemos muy bien. Pero cuando viene Maciel aquí a Puebla, pues entran y le lanzan volantes y le empiezan a ofender cuando ella se presenta en un centro nocturno que se llamaba La Góndola. Dice, ¿cómo? ¿Verdad? Y Rosas en el Mar se convierte en casi un himno, ¿no? Por la libertad. Y ella responde, pues ella era muy jovencita. Y ella le responde a los periodistas, no, mi canción no es de protesta. Mi canción es que representa la libertad, pero no de protesta, para nada, ¿no? Pero la tomaron como es una canción de protesta que viene a malinformar, ¿no? Y una mujer además ella venía con su papá y los chistos que dicen, una mujer que viene sola y que viene vestida así, etcétera, etcétera. Entonces van denostando, ¿no? A ese grado llegaba el ambiente en aquel. Y luego llegan los Caifanes, pero los Caifanes, la película de los Caifanes llega un año después de que se presenta en la Ciudad de México. Y entonces también la iglesia reprueba ese tipo de películas.
es interesante. Y por otro lado, los chavos pues iban a los cines, ¿no? Y les regalaban la entrada al cine porque que el del Día del Estudiante, que el del Día del Abogado. Parece que los abogados eran los más desmadrosos, ¿verdad, Jesús? Porque aparecen en las noticias, ¿verdad? Entonces, a propósito que está aquí Jesús Persino, en esa fotografía es el que aparece, que fueron a la manifestación del 13 de septiembre, un aplauso a la Ciudad de México. No hay muchas fotografías sobre el movimiento. Y por otra parte, quiero decirles que describo pues cómo se llega a la huelga, son 100 días de huelga y hasta ahora sostengo y sé que es la primera universidad que entra a la huelga. Y en los testimonios dice uno de los testimoniantes, la primera vez que salimos había más pancartas que manifestantes, pero la segunda vez que salieron fueron mucho más grandes, ¿no? Y después también el gobernador y las organizaciones, las cámaras de comercio, etcétera, citan también en el Zócalo, se da una cita en contra del movimiento estudiantil y en apoyo a Gustavo Díaz Ordaz. Pero, y ese fue grande, enorme. Y lo interesante es que poco después los estudiantes salen en otra manifestación sin el miedo de que pudiera ocurrir algo. Y el 11 de septiembre llegan, el ejército se instala en el Zócalo de la ciudad para vigilar que haya orden y se dé el grito en esa orden. Qué interesante ir conociendo que en esa perspectiva los jóvenes aprendieron a perder el miedo y que el 2 de octubre fueron muchos a ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Estuvo ahí Enrique Cabrera, lo detuvieron, no lo reconocieron, no lo identificaron, pasó al campo militar número 1 y después de un mes salió. Pero de la Dirección Federal de Seguridad detuvieron cerca de su casa a Joel Arriaga Navarro, al que se llevaron a la cárcel, primero a una casa de seguridad por la descripción que se da, después al campo militar número 1, donde ya lo vieron y ya supo su esposa que estaba vivo, y después pasó a la cárcel de Lecumberri, donde estuvo 3 años, 50 días. Por esa razón, aunque el Consejo Nacional de Huelga decide que la huelga se levante el 6 de diciembre, las 2 escuelas, Economía y Derecho, decidieron continuar la huelga y la levantan hasta el 22 de diciembre. Hasta que no salieran de la cárcel, por un lado Joel Arriaga Navarro y por otro lado había 3 jóvenes presos en la cárcel municipal que ellos sí salieron a los pocos días. En fin, Joel Arriaga y Enrique Cabrera, como dijo aquí Josué Villavicencio, unos años más tarde, en 1972, fueron asesinados. Son asesinatos no esclarecidos. Pero esas fueron las razones por las cuales. Está mencionado en el texto, no lo voy a comentar más para no alargar, pero está mencionado lo ocurrido en San Miguel Canoa. No hay un 2 de octubre acá, pero hay un 14 de septiembre, que fue algo muy grave lo ocurrido en San Miguel Canoa. Entonces, tenemos esta ciudad con su derecha, con su gente conservadora y por otro lado la parte liberal. Y solo así se puede explicar que, como he dicho siempre, se levanta la huelga, pero el movimiento sigue, porque los años posteriores en la Universidad Autónoma de Puebla continúa un movimiento estudiantil vigoroso y que el primer resultado es la creación de la preparación
Preparatoria Popular Emiliano Zapata, que no sé qué en momento se le quitó lo popular, pero es la Preparatoria Emiliano Zapata. Pues muchas gracias a ustedes. Dado que tenemos tiempo, vamos a abrir una ronda de preguntas y participaciones lo más breve que se pueda, porque tenemos a compañeros que seguramente quieran vertir sus comentarios y sus experiencias, pero le vamos a pedir que sean breves. Yo me llamo Jesús Persino Escalante. Algunas de las gentes que están acá me conocen de años. Y en este lugar que es la aduana, pues Gloria está pasando una aduana maravillosa, o sea, sin pasaporte. Gloria tiene una visa universal. De todas las memorias que ella ha capturado, está por ejemplo aquí Martín Pérez Centeno, está aquí por ejemplo el doctor Barajas, historiadores los dos, y yo, está Mireya, que es Premio Nacional de Periodismo, y en esta aduana estamos pasando muchas gentes que no habíamos pasado de la aduana, nuestros comentaristas tan maravillosos. Gloria ha escrito la historia, es historiadora en su profesión, pero además la embellece porque nos da un poema. Imagínense a Gloria Tirado vinculado a Google, busquen los Doors, o busquen los Animals, o los Beatles. Ella es Gloria Tirado, ella no escribe a solas, escribe inspirada por su vida, por sus canciones, por sus travesuras en el centro escolar, con sus grandes amigas, Elodia Márquez. Gloria desde siempre ha sido hermosa, muy hermosa, fue nuestra reina de la primavera en la preparatoria, imagínensela, guapa como siempre, y talentosa, y contando con sus amigos, porque la historia no es tarea de un hombre solo, es producto de una comunidad. Aquí está su hija. Y nosotros que ahora ya podemos decir que hemos vivido, como decía Pablo Neruda, confieso que he vivido. Estamos diciendo la verdad de nuestra vida. Pero Gloria escribe de maravilla. Ella conoce los rincones de Puebla, como yo cuando era niño y mi papá me mandaba a dejar flores en una bicicleta a los apartamentos de aquellos amantes silenciosos que se cuidaban mucho. Y yo conocía a todos, porque repartía de veras, y Gloria sabía cómo era la huelga de los ferrocarrileros, cómo eran las mujeres de aquellos hombres como Erika Treviño, ¿verdad? Que tuvimos que tomar el Carolino, y ahí con una guitarra cantábamos canciones, porque la guerra era en serio, era en serio. ¿Y qué nos da Gloria? Pues una profesionalidad tremenda, una doctora en toda la forma, una mujer preparada, disciplinada, acuciosa, brillante, talentosa, que nos representa en el mundo. Gloria, donde quiera que se pare, en Alemania, en París, o donde vayas, en los Estados Unidos, saben quién es Gloria Tirado. Y nosotros acá estamos en la aduana, se acaba de ir Toño Tenorio, que nos involucró en el movimiento 68. Y ahí están las consecuencias en fotos, ahí están las consecuencias que siempre hemos marchado, seguiremos marchando. No estamos de acuerdo con el alza del pasaje, no estamos de acuerdo con cómo se maneja el agua en Puebla, pero eso es una cuestión que ya traemos los que tuvimos cierta educación, cierta preparación, porque de veras que en el centro escolar estudiamos. Y Julio Glockner fue nuestro maestro, Gloria. Él nos enseñó que la mejor forma de morir es la forma de hombre justo. Cuando se extingue la vida, pero sanos, lúcidos. Y Gloria va a escribir, y va a seguir escribiendo, y va a seguir escribiendo, porque Dios le dio esa vocación, ese talento, y tenemos Gloria para rato. Ella está tocando ahorita esto, pero ha hablado de los hippies. Nosotros vivimos Woodstock, Avándaro,
Acaba de morir Jesús Gómez Solís hace 8 días, que él creó el Valsequillo, que era hacer, ahí se nos pasó, la banda de Puebla. Todo el mundo llegó aquí, los hippies, todos los más drogadictos del mundo llegaron a Puebla y se tuvo que cancelar ese festival cuando íbamos a traer lo mejor del mundo. Ayer sí, y eso es cierto. Sí, el Valsequillo. Y esa es Gloria Tirado, la coronista de nuestra vida. Esa mujer bella, que tiene un corazón enorme, que no discrimina a nadie. Ella va a los archivos a investigar y se encuentra con la realidad que vivió. Y ahí estamos nosotros. Te abrazo, Gloria, con el corazón de la vida. Lean este libro, recomiéndenlo. Es una joya de la historia de Puebla. Acaba de morir Alejandro Manjarres. Un gran hombre, un hombre brillante, un hombre de calidad, un caballero, de todas las formas, ¿verdad? Con su esposa Manola, escritor. Ha hecho libros de Puebla, pero ninguno como los que tú haces. Te abrazo, Gloria, que Dios te bendiga. Gracias a todos. Muy buenas tardes, distinguido presidium. Yo soy Mireya Ramírez, soy periodista de profesión desde hace más de 40 años. Creo que antes de que naciera ya escribía y eso se ha ido reflejando a lo largo del tiempo. En esta inquietud social de lo ocurrido en el 68 y de lo que estamos representando, porque a fin de cuentas, aunque no seamos tan jóvenes, de todas formas, formamos parte de esta sociedad actual. ¿Cuáles serían los elementos que podríamos aportar nosotros, los que nos decimos leídos y escribidos y además tenemos al menos las canas y los años para poder entender las cosas de una manera diferente, que podríamos hacer como un movimiento social hacia las nuevas generaciones para poder compartir esa conciencia que se vivió en el 68 y que hoy desafortunadamente no tenemos, ¿no? Aunque hay jóvenes muy informados de lo que ocurre en el último rincón del mundo, ¿no? Yo me maravillo de mi hija que le pregunto del bar de la esquina, que nunca sale a ningún lado y sabe qué hay ahí. Y le pregunto de China y sabe qué es lo que está pasando. Pero la conciencia social, estas ganas de cambiar la sociedad y de transformarla y de hacer algo, ¿cómo podemos compartirlo con las nuevas generaciones? Ricardo Cerezo, Cabrera, servidor. Felicidades, doctora. Mi testimonio es un testimonio familiar de la doctora. Agradecimiento eterno a su mamá, a su hermano Oscar, a ella. Ellos fueron precursores de la educación en la colonia Mayorazgo, de los hijos de obreros, de los que orgullosamente yo soy uno de ellos. Su madre y su hermano apoyaron la educación de hijos de obreros en todo Mayorazgo, a pesar de la radical influencia del sacerdote en turno en ese lugar. Ellos sufrieron la persecución de ese sacerdote, muy radical, en contra de ellos, de su pensamiento, porque ellos a su temprana edad y juventud ya nos educaban socialmente. Podría ahora incluirla con el famoso tema actual de que socialmente responsable. Es reciente ese título, pero ellos, su familia, lo acuñaron desde ese entonces. Ellos apoyaron a gente humilde como nosotros en las colegiaturas, en el apoyo al estudio, en libros y en enseñanzas. Mi agradecimiento eterno, doctora, y felicidades por su libro. Mi nombre es José Luis, estudié economía acá en esta universidad. Antes que nada agradezco por la mesa y la presentación del libro. Más que nada son dos preguntas a la maestra Gloria. Yo pertenezco a una generación después del muro. Yo nací y ya no existía el muro. Y yo sé, lo hablo en el término geopolítico y en toda esta circunstancia histórica en donde ya no existía esta memoria de esta conciencia social que han compartido varios compañeros acá. Y bueno, ha sido complicado reescribir otra vez esa memoria, uno como estudiante, como mexicano, y que cada vez uno se sorprende en la historia de las narraciones que nunca supe, ¿no? Desde la primaria hasta la universidad incluso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó en este lapso de cambio? Si existe un secuestro de la memoria.
y en este caso un secuestro de la memoria de nuestra institución. Porque entonces de repente los escucho y de repente digo, wow, hay un montón de personas que han escrito sobre el tema y es como de, yo no sabía. Y nosotros, bueno, por lo menos desde mi facultad, siempre existían como las leyendas, los mitos sobre el 68 en Puebla, la autonomía, el Carolino, pero era muy difícil acceder a esa información. A veces algunos profesores sí te contaban, otros no te contaban, como que se cerró de repente ese lapso histórico. Entonces, y también se divulgaban leyendas, ¿no? De que sí existían tesis sobre el 68, sobre los movimientos en Puebla, pero cuando, yo sé que acá es un mundo de interpretación política después de lo que le pasa a nuestra institución en los 90, pero es como de, se perdió la información, había leyendas de que se habían quemado tesis, libros. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso? O cómo es ese secuestro y por qué se vuelve un mito para nosotros, para mi generación, ¿no? Y la otra es, no sé si es casual, más allá de la interpretación que tengamos del contexto que estamos viviendo actualmente, es ¿en qué momento usted está presentando este libro? Parece que empieza a surgir una deuda histórica con ciertos momentos históricos de nuestro país. Y me da mucha alegría que Puebla sea uno de ellos, ¿no? Ahorita de unos meses para acá, por ejemplo, ha habido mucho interés por el tema de la guerrilla, ¿no? En México. Incluso dentro de esos mitos acá de la universidad que se contaba incluso en facultades, que hubo profesores y alumnos que optaron por la guerrilla por parte de la UAP, ¿no? Entonces, también ¿cuál es su opinión sobre este momento y en que presenta su trabajo? Entonces, muchas gracias. Sin duda, felicitar a Gloria. Es una persona que ha sido muy consecuente con una postura y, como decía aquí el compañero, es abierta a los diferentes grupos que participamos, que es una de sus grandes virtudes. Sí, ella está tratando de reconstruir la historia y, a pesar de que ella tiene una postura, una militancia, algo que a mí me parece, pues, realmente que no muchos lo logran, esa posibilidad de oír a todos los grupos, aún a los que estuvieron en contra de nosotros. Entonces, y les da voz, y les sigue dando voz, y entonces a mí me parece eso muy importante, porque nos genera también la posibilidad de conocer a los otros, es decir, qué opinaban sobre el movimiento, por qué éramos contrincantes políticos, por qué estábamos en posiciones diferentes, cuál era nuestra idea del movimiento, de la sociedad. Entonces, creo que nos ha dado una voz diferente. Es decir, yo fui militante del partido, pero además también muy sectaria, por supuesto. Entonces, esta forma nueva creo que nos da muchas posibilidades a todos de vernos diferente y de, como dice Gloria, pues ahí estuvimos, ¿no? A lo mejor en trincheras diferentes, pero ahí estuvimos y muchos todavía estamos acá y tenemos que agradecer el que nos haya dado voz y que le haya dado voz a la gente que participó con nosotros, aún los contrincantes. Entonces, yo te agradezco mucho, Gloria, eso. Hay otra participación. Le damos la palabra a la doctora Gloria para que nos responda a las preguntas formuladas. A ver si lo logro, Voy a empezar por lo que el joven preguntaba, ¿no? Sobre esos mitos y leyendas. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Primero, ya se acerca en 1973, la lucha entre el Frente Universitario Anticomunista y los comunistas liberales de izquierda, etc., que es una gama, es muy heterogénea, es una gama muy amplia, pues continuó 69, 70, 71 y en 73 el rompimiento llegó a que gente de la derecha, de los FUAS, formó
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Ellos construyen su propia historia también. Tienen sus historiadores, su interpretación. Aquí nos apoyamos y nos apoyamos y son muy interesantes los libros que ha hecho Nicolás Dávila, un periodista que ha sacado sus libros sobre la derecha. Tenemos que consultarlos para saber. El muro, el movimiento de renovadora orientación, se presenta en la UNAM, pero se funda aquí en Puebla y se funda una organización de ultraderecha que es el Yunque, ¿no? Y el Grupo Náhuatl. Entonces, no cabe duda que el origen está aquí en Puebla, desde 1951. La derecha a nivel internacional vamos viendo que se va reposicionando. Todo está en movimiento. Y aquí, segundo, ¿qué pasó en la Escuela de Economía? De las más activas. Aquí la doctora Lilia Alarcón daba clases en la Escuela de Economía. Las más activas. Estaban divididas en 68. Entre los tlacuaches, que les decían así, los que no estaban por el movimiento y los que estaban por el movimiento. Entonces, muy dividida. Yo estudié en esa escuela, pero llegué años después a economía. Pero ya son nuevos maestros, son nuevas generaciones, una. Dos, los programas de estudio cambiaron, ¿no? Y los posgrados que han abierto, me decía ayer a un alumno, no me consta, un alumno me decía, ¿usted cree que ahí hay un posgrado de emprendedores, no? Es decir, se han abierto más hacia estas políticas públicas neoliberales, ¿no? De preparar estudiantes, está bien, pero es totalmente otras materias, son nuevos maestros, ¿no? Y la memoria, esa es una preocupación. En la mañana platicaba con Jesús Márquez, ¿verdad? Que tenemos que hacer ese trabajo de memoria, de continuar, porque los jóvenes catedráticos no conocen la historia de la propia universidad. Y la propia universidad sacó hace unos años, con otro rector, en un disco, un documental donde pasaban las manifestaciones y decía, no queremos más de esto. Es decir, estaba rompiendo con un pasado que representaba esas manifestaciones. Que dicho sea de paso, esas manifestaciones, esas constantes manifestaciones, era porque no llegaba el subsidio a la universidad. Entonces, muchos jóvenes de aquellas épocas, y que ya dábamos clase, porque empezamos a dar clases muy jóvenes, pues teníamos que salir a manifestación, porque si no llegan los salarios. Es más, hubo maestros que 2 años dieron clases sin cobrar. Y eso no se conoce. Es una historia que hay que ir recuperando, ¿sí? Es la historia de nuestra universidad. Bueno, y Mireya, ese sí me lo pone más difícil. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes compartir? Pues hacer esto, ¿no? Esta labor de memoria y siempre, donde quiera que vamos, compartir eso. Porque el problema de los jóvenes, efectivamente, que están muy bien informados, ¿sí? De lo que sucede afuera, pero no les interesa lo que está pasando adentro, ¿no? Y muchas veces no les interesa en lo que la abuelita dice, hasta que algún historiador dice, esta entrevista de la abuelita es muy importante, ¿no? Y así sucede. Creo que tenemos que transmitir, esa es nuestra obligación, ¿no? Transmitir esto y formar conciencia social. Muchas gracias. Si me permiten abundar un poco a la inquietud del compañero, como estudiante de economía que fui
y después como profesor, esa conciencia social que teníamos fue debido a que nuestros profesores tenían otra mentalidad, una mentalidad progresista. Pero además los programas, teníamos 4 cursos anuales de marxismo, cuestión que después se abandonó o fue un marxismo de diferente forma interpretado. Y las experiencias de nuestros compañeros de más edad y de nuestros profesores hicieron que, siendo estudiantes y después como recién egresados, participáramos en los movimientos sociales, en los movimientos campesinos, en las tomas de tierras, con los operadores de autobuses. Tuvimos experiencias que fueron fortaleciendo nuestro espíritu de compromiso social, y eso lo transmitíamos a nuestros alumnos, a los compañeros de preparatoria y a los estudiantes de economía. Ese compromiso social, nosotros participamos activamente por años, sin darnos cuenta, quizá, de todo el poder del Estado. De ahí lo que decía la doctora Gloria, un poco romántica era nuestra participación, sin darnos cuenta del poder de ese Estado represivo. Quizá porque éramos unos jóvenes que no teníamos pues mayor problema para el Estado, no nos molestaban mucho, pero sí participábamos en eso. Y ese era el reclamo para los estudiantes de historia, ya después como profesor en el Colegio de Historia. ¿Por qué viendo tales aumentos de pasajes, aumentos a tales productos, no salían a la calle? Dice, es que nuestros profesores no nos invitan a participar. De ahí que pues se fue perdiendo. Años después, por ejemplo, en los cambios de programas en la Escuela de Economía, yo trabajé mucho tiempo problemas agrarios, y le dije al director si podía participar con un curso en de cuestión agraria. Y me dice, eso ya no se da, eso ya no les interesa a los profesores ni a los alumnos. Si nosotros quisiéramos volver a las lecturas de nuestros años mozos, como El qué hacer de Lenin y las novelas que nosotros leíamos en nuestros círculos de estudios marxistas-leninistas, como la de Los hombres de acero o La madre de Máximo Gorki, o todas las lecturas que tuvimos de la influencia italiana, de la influencia del eurocomunismo, eso después ya no se dio, Entonces nosotros éramos militantes, pero no de palabra nada más. Por eso de ahí que teníamos divergencias con otras organizaciones más formales, porque nosotros sí íbamos a los movimientos directos, y ahí conocimos a varios compañeros militantes del Partido Comunista, donde teníamos coincidencia con ellos, a José, ¿cómo se llama? José Rodríguez, y a varios compañeros. Por eso teníamos acercamiento con Enrique Cabrera, Joel Arriaga, todos los compañeros que eran militantes. Entonces, de esa manera podemos explicar ese tránsito hacia ya no la participación política que después se percibió en economía. Esa es nuestra explicación desde fuera, desde hace años. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, ¿les parece? Damos por concluida la presentación del libro, y en la parte de atrás hay un vinito para festejar esta presentación. Muchas gracias por su atención.